Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy Antonio Díaz, soy coach financiero y el día de hoy te quiero hablar de cuál es la mejor manera de multiplicar nuestro dinero. Si bien es cierto que pues, el dinero que ganamos siempre debemos de ver la manera de hacerlo crecer, de multiplicarlo, y esto lo que yo he ido descubriendo y lo que he practicado a través de los años es la creación de activos. En la creación de activos es donde realmente podemos acelerar el crecimiento de nuestro dinero. Si nosotros el dinero lo tenemos en el banco, lo tenemos ahorrado, pues realmente nuestros rendimientos que tenemos bancarios pues no son tan atractivos como para crecer nuestro dinero. Así es que debemos de ver otras vías. No estoy diciendo que los bancos sean malos, los bancos son una gran herramienta de administración para nuestro dinero y también de apalancamiento, porque nos podemos apalancar del dinero del banco y hacer crecer nuestro dinero. Así es que simplemente el ahorro en el banco pues es como un vehículo para poder llegar a otro fin, y más adelante les voy a comentar de qué se trata esto. En este sentido, los activos, bueno, es la mejor herramienta que yo he encontrado para realmente hacer crecer mi dinero. Y lo primero que me gustaría definir en este sentido, para las finanzas personales, ¿qué es un activo? Porque hay mucha diferencia cuando hablamos de un activo contablemente a un activo en cuestión financiera, en finanzas personales. Y el activo es una definición muy sencilla. El activo es algo que deja dinero en mi bolsa. O sea, un bien que está dejando dinero en mi bolsa. Y un pasivo sería lo contrario. Un pasivo sería algo que está sacando dinero de mi bolsa. Un ejemplo, el carro, por ejemplo. El carro podría ser un activo si está ingresando dinero a mi bolsa a través del carro. Si el carro está sacando dinero de mi bolsa, entonces es un pasivo. Si yo estoy pagando la gasolina, los servicios, es un pasivo. Bajo esta premisa, entonces, es muy fácil identificar cuando estamos hablando de un activo o de un pasivo. Sí podemos transformar los pasivos que tengamos hoy en activos, eso sí es posible. Y una de las dudas que surge cuando estoy dando coaching personal o a empresarios, o cuando estoy en los talleres, siempre me dicen, oye Antonio, pues, ¿con qué activo puedo empezar? O sea, ¿cuál sería el mejor activo? Y yo regularmente la respuesta que les doy depende de la situación de cada uno, porque hay tres elementos fundamentales para definir un activo o para saber en qué activo me tengo que enfocar. Y una es, primero, saber con cuáles recursos cuento hoy. Ese es el primer tema, ¿no? ¿Qué recursos cuento? ¿Con qué recursos cuento? ¿Con ideas? ¿Cuento con, a lo mejor, con dinero? ¿Con relaciones? ¿Con contactos? ¿Con qué recursos estoy contando hoy? A lo mejor con un bien raíz que no estoy ocupando hoy, está ahí sin producirme. Entonces, analizamos todo eso y vemos con qué recursos cuentas hoy. La segunda parte o el segundo punto importante que hay que considerar es el tiempo que puedo yo ocupar para crear este activo. Cada quien tiene situaciones diferentes. A lo mejor tengo un empleo donde me requiere todo el día, a lo mejor trabajo de lunes a sábado, o a lo mejor sí tengo tiempo para ver algún activo. Entonces, todo va a depender del tiempo con el que cuentes en este momento. Y la tercera cosa es la aversión al riesgo, es qué tanto riesgo tú realmente puedes soportar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay tres activos, son los principales activos que yo he manejado y que he experimentado. El primero son negocios, el segundo son bienes raíces y el tercero es inversión en bolsa. Entonces, en todas las inversiones o en todos los negocios o en todos los activos hay ciertos riesgos, sin embargo, estos se pueden minimizar. Entonces, aquí la importancia de ver tu aversión al riesgo es que si yo te digo, oye, pues la Bolsa Mexicana de Valores tiene muy buenos rendimientos, a lo mejor tú de entrada, desde que piensas en bolsa o escuchas el nombre de bolsa, ya empiezas a sentir un vacío en el estómago. Entonces, esa inversión pues no sería lo más factible para ti, porque entonces, como en la bolsa hay vaivenes muy fuertes, a lo mejor eso te puede implicar a ti un estrés adicional que pues no tendría sentido. Entonces, tenemos que ver también tu aversión al riesgo. En mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé a aplicar estos conceptos y empecé a construir activos, yo tenía en ese momento trabajo, yo trabajaba en una empresa, ahorré durante un año aproximadamente para después ya empezar a invertir. En este caso yo elegí el activo de los negocios. ¿Por qué? Porque pues yo tenía un tiempo que podía destinar a eso. Te puedo decir que durante 3 años de mi vida
en esa etapa, porque ha habido otras etapas también que no he descansado un solo día. En esa etapa de mi vida, durante 3 años, trabajé de lunes a domingo, todos los días. Todos los días trabajaba. Después del trabajo me iba al negocio. Sábados y domingos trabajaba en el negocio para construir este activo, para justamente pues dejarlo crecer, y yo tenía la firme intención de que ese activo me diera la oportunidad de dejar mi trabajo en ese momento. Entonces, esto fue real, esto se hizo realidad, y después de 3 años logré dejar mi trabajo. Ya mi negocio me daba para poder vivir como yo quería vivir en ese momento, y tuve la libertad de dejar mi empleo y dedicarme a los negocios y a los activos. Entonces, en ese momento yo decidí los negocios. Sin embargo, yo te digo, tendríamos que analizar o tendrías que analizar con qué recursos cuentas hoy, cuál es el tiempo que tienes, cuál es tu aversión al riesgo, y algo muy importante también a considerar es que nos vamos a tener que incomodar. Eso es un hecho. O sea, no hay manera de que yo te diga, oye, pues el construir activos es cómodo, pues puedes llegar a disfrutarlo, sí, sin embargo al principio es incómodo. Imagínate que yo trabajé durante 3 años de lunes a domingo, entonces había fiestas que no iba, había veces que no veía tanto a la familia, había veces que pues no, el no descansar pues a lo mejor te implica cierta incomodidad, entonces sí te vas a incomodar, eso es un hecho. Sin embargo, vale la pena porque en el tiempo, a lo mejor tú tienes un buen empleo ahorita, generas buenos ingresos, sin embargo ese empleo pues no lo tienes garantizado, o a lo mejor llega un momento en que dices, oye, pues ya me aburrí de estar aquí, pues qué mejor que empieces a construir activos a la par. Entonces, recuerda, los 3 activos más importantes o los que yo he experimentado y los que a mí me han funcionado son negocios, bienes raíces y bolsa. Tú tienes la decisión de crear estos activos. Puedes realmente hoy empezar con los recursos. Estoy seguro que ya tienes recursos con los que puedes iniciar. A veces no los detectamos, simplemente es como un cambio de perspectiva para saber que ese recurso lo puedo ocupar para crear un activo. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor tú hoy ya tienes un carro y ese carro a lo mejor hoy es un pasivo porque te genera gastos, te genera gasolina, refrendo, todo lo que tenemos que pagar, ¿no? Sin embargo, si ese carro tú lo pones a trabajar a lo mejor en Uber, ¿verdad? Pues lo puedes transformar en un activo. A eso me refiero cuando ya tienes recursos que puedes transformar y puedes aprovechar para empezar a crear tus activos. Estos activos lo que van a lograr es que tú empieces a construir una realidad financiera como siempre lo has soñado. Realmente es algo posible, es algo muy sencillo de hacer, no fácil, sino sencillo, y yo te invito a que lo hagas, de verdad vale mucho la pena. Así es que te agradezco mucho por ver este video, te pido que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, estoy como Antonio Díaz, Coach Financiero, tengo este canal de YouTube que se llama Finanzas y Algo Más, y si tú le viste valor a este video, te pido que lo compartas con tus conocidos, con todos tus amigos. Esta información es muy valiosa, compártela con tus amigos y yo te agradezco mucho tu atención. Soy Antonio Díaz, soy tu coach financiero. Hasta pronto.